Celeber empezó a notar la presencia de Sky. Aquella tarde cuando ella y Boyfriend discutían por algún asunto que no comprendía, tal vez por Girlfriend. Ella parecía molesta por la atención de Boyfriend, pero él no se notaba interesado. Aquel día Celeber no pudo dejar de pensar en Sky, solo quería saber más sobre ella. Todas las tardes cuando el grupo de amigos se encontraban, él quería acercársele a Sky y hablarle, decirle todo lo que sentía, pero no se atrevía. Un día hablando Celeber con Agouti le confiesa que estaba enamorado de Sky, pero su amigo pensó que era algo que no tenía tanta importancia. Los días pasaron y una de esas tardes de encuentros de amigos, Agouti, hablando con Tavi, le hace una broma sobre los amoríos. Agouti le dice que él nunca se va a enamorar como Celeber, que estaba enamorado de Sky. En ese momento Tavi le hace una señal a Agouti diciéndole que Sky estaba detrás de él y que lo había escuchado todo. Habían pasado los días luego de que Sky se enterara por accidente que Celeber sentía algo por ella. En cada encuentro de amigos, Celeber misteriosamente había desaparecido. Sky lo buscaba en medio de la gente y él no estaba. Sky, desde aquella vez que oyó a Agouti decir que Celeber estaba enamorado de ella, no podía dejar de preguntarse quién era su amante secreto, ya que casi no lo conocía, solo a su madre Servente. Como no pudo conciliar el sueño, Sky salió a dar un paseo por la ciudad. Eran como las 9 de la noche y de casualidad vio a Celeber en una esquina. Se sobresaltó ya que no esperaba esa sorpresa. Él la miró fijamente como si supiera de antemano que estaría ahí, o como si leyera sus pensamientos, pero Sky no creyó que eso fuera posible, si ni siquiera ella sabía que saldría a pasear, por lo que no le prestó mucha atención a ese pensamiento. Sky se mordió el labio para ocultar su sonrisa, quitó la mirada y volvió a mirarlo mientras se acercaba un poco más en la esquina. Quería leer su rostro, quería saber si podía saludarlo o pasar de largo, pero lo vio estirar un poco las mejillas como si también estuviera sonriendo. Él tenía una sonrisa y pose elegante, como seguro de sí mismo. De repente le vino un pensamiento comparándolo con Boyfriend, el cual se quedó como un chico muy común. Se estaba imaginando lo caballero que parecía Celeber, un chico de mirada fija, guapo y alto, de presencia imponente. Se preguntó también por qué nunca había notado la presencia de él en el grupo de amigos. No había tiempo para más pensamientos, tenía que decir algo. Sintió alivio y decidió saludarlo. Hola, Celeber. Hola, le contestó muy amable. ¿Necesitas que te acompañe a tu casa? Ella contestó sí, es que no podía dormir y salí a dar un... Él la interrumpió y completó su frase. ¿Dormir? Sky le pregunta, ¿te pasó alguna vez eso? Y Celeber respondió que sí, todo el tiempo. Sonrieron ambos y tomaron su camino. Sky se sintió halagada porque aún no tenía ni idea si todo aquello que escuchó de Agouti y Tavi era cierto. Rápidamente se preguntó, ¿y si todo era una broma bien planeada y quería que ella lo escuchase todo? Se sintió un poco desilusionada ya que al ver a Celeber en la esquina su sonrisa le pareció encantadora. Trató de cambiar de ideas ya que no quería sucumbir a esas especulaciones. Decidió que ella lo descubriría de alguna manera. Ella no sabía cómo retomar una conversación en que podría encaminar a descubrir sus dudas. Era demasiado deliberado y pronto para hacer unas preguntas personales. Solo se limitaron a hablar de su grupo de amigos y qué hacían los fines de semana al encontrarse. Entonces Celeber menciona a Tavi y a Agouti. Fue cuando Sky sintió un sobresalto. Era el momento ideal para mencionar o disimular el tema. Ella era una chica de carácter fuerte y de ideas rigurosas. Nadie podía con ella cuando se trataba de forma de ser, pero esta situación le estaba afectando demasiado y parecía que se le iba de las manos. Incluso trataba de apartar la mirada del rostro de Celeber. Temía que su mirada, sonrisa o su pelo al viento le distrajera. Era como intentar apartar la vista de un ángel. En cada momento se recordaba que debía concentrarse en la conversación. El otro día escuché una conversación entre Agouti y Tavi sobre ti, dijo Sky vagamente. Y no sabiendo si el tema encajaba con lo que Celeber le estaba contando, él solo asintió y no añadió nada más.
Ella pensó de inmediato que una de dos: él sabía de esa conversación y no lo quería contar, o le pareció un comentario sin importancia. Sintió algo de miedo y no le quiso aburrir o hablar de algo que le pudiera incomodar. Sky alzó la mirada, quiso leer la expresión de Celeber, si estaba ofendido o si había perdido el interés en caminar con ella, pero lucía radiante. Sus ojos parecían que cambiaban de color. Ella solo suspiraba. Cuando estaban llegando a casa de Sky, sentía que se desvanecían las esperanzas de encontrar el desenlace esperado, aunque también sentía que era uno de los momentos que estuvo deseando hace algunos días. Pensó, esto es más complicado de lo que creía. Celeber era un chico tranquilo, sin prisas. Si sentía algo o si tenía un secreto, no tendría intención de revelarlo. Continuamente tenía una pequeña sonrisa y una tierna expresión en su mirada. Cuando Celeber se despidió de ella en la entrada de la casa de Sky, al fin mostró una expresión de dilema en su rostro, como queriendo decir algo, pero no sabía cómo. Tengo algunas preguntas para ti, pero será para nuestro próximo encuentro, dijo Celeber. Sky, incapaz de refrenar su ansiedad, se mostró interesada en las preguntas de él. Él insistió hasta que él le confesó que desde que la conoció no podía dejar de pensar en ella. Si te gustó este video, no dudes en comentarlo y compártelo entre tus amigos. Si quieres escuchar la historia de tus personajes favoritos, escríbeme en la caja de comentarios. Nos vemos pronto y deja que el terror sea parte de la noche.